hacer las cosas mejor. Que en Venezuela tenemos experiencia que es posible crear un país sano, un país próspero, que es posible construir una gran clase media, porque la política económica tal vez debe perseguir unos objetivos muy básicos. Esos objetivos son que tú puedas comprar tu carro, puedas comprar tu casita, puedas llevar a tus hijos a la universidad, y eso se pudo hacer en Venezuela cuando las instituciones funcionaban. Y con esto voy a responder algo, agregar algo que venía hablando Asdrúbal. Asdrúbal dice que hay que acabar con los incentivos perversos que hay en la sociedad. Ahora, esos incentivos, ¿quién los crea? Las instituciones que tenemos, las normas, las leyes que tenemos en la sociedad. ¿Cómo marcamos la cancha? ¿Qué reglas del juego colocamos? Y eso es posible cambiarlo en este país. Y para eso voy a colocar dos ejemplos para concluir mi respuesta. Primer ejemplo, Apple descubrió que en el 23 de enero había una persona que era un experto desbloqueando Apple 5 y Apple 6. Un experto. Un venezolano que era capaz de desbloquear cualquier teléfono. Y lo contactó y se lo llevó a Palo Alto, en California, donde está Apple, bueno, para ver cómo hacía él para desbloquear los teléfonos. ¿Por qué esta persona desbloqueaba el teléfono? Porque el teléfono es robado y tenía que revenderlo de alguna manera, y Apple colocaba unos sistemas de seguridad que eran muy difíciles de destruir, salvo esta persona que desbloqueaba el teléfono. ¿Qué quiero decir con esto? Que los incentivos que hay en la sociedad determinan cómo es nuestro comportamiento. Ese chamo, en vez de estar usando su conocimiento, su capacidad para crear teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, usaba todas sus capacidades para ver cómo alimentar el malandraje. Porque las instituciones crearon ese tipo de personas. El venezolano no es peor ni mejor que los belgas, que los suizos, que los americanos, somos iguales. El problema son el tipo de instituciones que crean una regla de juego que sacan lo peor de nosotros. Y por eso el cambio fundamental es el cambio de las instituciones políticas y las reglas de juego que se hacen desde la Asamblea Nacional, que saquen lo mejor de nosotros. Y esa es la lucha que nosotros estamos librando, y esa es la lucha política que estamos librando. Segundo caso que lo voy a exponer. Cuando uno va a Monagas, uno se consigue con gente sumamente pobre, que viven en que no tienen para comer, que viven en unas casas paupérrimas, con malos sin agua, con malos servicios, gente que pasa hambre. Y esa gente te dice que debajo de esa tierra están las reservas petroleras más grandes del mundo. Y además, esas personas le dicen que eso es de él. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que esa persona viva sobre las reservas petroleras más grandes que existen en el hemisferio occidental y sea pobre? Es un problema de nuevo de instituciones. El derecho de propiedad de esa renta no está bien definido. Porque esa renta, de la cual le dicen que es propietario, en realidad ustedes no son propietarios del petróleo. En el fondo, ustedes no son propietarios de nada de eso. El Estado se los administra y se los da una parte de eso. Pero ustedes no son dueños de eso, y eso es parte del reto que nosotros vemos como venezolanos. ¿Cómo definimos esos derechos para que ustedes sean verdaderamente dueños de la renta petrolera? Y es un debate que viene en Venezuela. Si nosotros esa renta se la vamos a dar en cuentas individuales a ustedes, o si eso va a un fondo de pensiones, o a un fondo de ahorro de los venezolanos, o cómo hacemos para que el Estado no se agarre esa renta, o para que no la malgaste, o no la regale a otros países, o no la malbarate. De cómo nosotros creamos instituciones, bueno, blandas por un lado, con fondos de estabilización, fondos patrimoniales, o duras, dándole ese dinero directamente a los venezolanos. Y con esto termino. Fíjense ustedes, durante estos años entraron a Venezuela más de 1 millón de millones de dólares. Si ustedes agarran una familia en grupos de 30, a cada grupo de familia de 30 venezolanos hubiese tocado $1 millón de esta renta de estos años. Yo le pregunto a ustedes les tocó cerca de ese monto? ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero está en Andorra, ese dinero está en Suiza, ese dinero se lo quedaron un grupo de personas con empresas de maletín, dueños de, administradores de PDVSA, eso está ahí. Nosotros tenemos una redistribución justa de la renta, y eso forma parte por la redefinición de esos derechos de propiedad que son de ustedes, y que en definitiva determinan los incentivos. Tenemos que crear esas instituciones que generen incentivos para sacar lo mejor de nosotros. Y con eso responde un poco tu política, el tema de la política petrolera. El tema de la política petrolera pasa no solo por el tema de la política petrolera, sino una política en el fondo de cómo nosotros asignamos la renta de manera justa, de manera imparcial, de manera que todos tengamos acceso real a esa renta. Muchas gracias.